Fue una necesidad, como digo, de conversar sin prisa, sin la obligación de tener razón y sin la urgencia de llegar a ninguna conclusión concreta. Un libro que es, en esencia, un diálogo entre dos poetas que miran al mundo quizá desde puntos distintos, pero con la misma inquietud de entender un poco mejor la condición humana y cómo puede influir en la creación poética. Este libro nació del diálogo entre dos voces, pero hoy se completa con la de ustedes. Cada lectura, cada interpretación, cada pregunta que se lleven desde aquí lo convierte en algo más amplio y más humano. Lo que encontrarán en estas páginas no es un tratado ni un ensayo académico, es una conversación viva, a veces luminosa, a veces incómoda, pero siempre honesta. Hablamos de lo social, de lo existencial, de lo poético, de aquello que nos sostiene y de aquello que nos hiere. Hablamos desde la duda, desde la fragilidad, desde la palabra que busca y no siempre encuentra. Y quizá lo más importante, este libro no está escrito para ser escuchado desde fuera, está escrito para que el lector, para que ustedes se conviertan en un tercer interlocutor, para que entren en la conversación, para que se hagan preguntas, para que algo resuene, aunque sea el silencio. Ahora, pues ya no me extiendo más, podemos continuar en el coloquio, como os he dicho, solo agradecer de verdad que estéis aquí compartiendo el acto. Y bueno, porque ustedes son eso, una prolongación del propio libro, es un espacio donde pensar juntos, donde escucharnos y dejar que la palabra haga su trabajo silencioso. Y me gustaría terminar ya esta breve introducción con una frase que resume el espíritu de este libro, así lo he pensado yo. En tiempos de ruido, conversar es un acto de resistencia. Bueno, pues gracias por vuestra compañía y continuamos después. Muchas gracias. Porque difícilmente encontramos poetas que se parezcan unos a otros, ¿no? El libro, en realidad, o sea, se para en una época prácticamente en la pandemia, porque por motivos editoriales, por una dilación la edición y todas estas cosas, ¿no? Yo, para mí, la poesía ha sido un modo de indagar la realidad. Un modo de indagar la realidad que podríamos centrarlo en las emociones, en las sensaciones inefables. Diríamos que la poesía es una manera de modificar el lenguaje para decir lo indecible. Y la poesía, esto decir lo indecible, o sea, las sensaciones que nos damos, las preocupaciones, se van vertiendo en el libro, en la diversa conversación. El libro, además, incide sobre una serie de temas metapoéticos, porque digamos que la curiosidad del poeta le lleva a indagar en la sociedad, en el modo de vivir, en la política, y todo esto se va plasmando en el libro de una manera o de otra. Para algunos poetas, por ejemplo, hace poco ha presentado las obras completas un poeta de Elche, Gaspar Jaén Urbán, o sea, ha presentado las obras completas, ¿no? Para él, las emociones ya por sí son materia de poesía. Y cualquier emoción puede serlo, ¿no? Porque él dice, no se emociona ningún si no es la van de una obra poética.
Pero claro, entonces se plantea si la emoción realmente es poesía o no. Deja de pertenecer. Deja de pertenecer porque ya hay una modificación en cuanto a los lectores. Si es recitada, o sea, una interpretación del que la recita, o sea, que la poesía, o sea, fundamentalmente la poesía más que otros tipos de literatura, deja de pertenecer al poeta y pasa al patrimonio general. Hay una poesía, o sea, que se refiere exclusivamente al relato, ¿no? Una poesía de significados. Mientras hay una poesía de significantes. Los significantes son símbolos para Saussure, por ejemplo, o Lacan, o sea, un significante es un símbolo. Y un símbolo es cualquier palabra que tiene un significado, pero que cualquier palabra puede tener un significado para unos y para otros uno distinto y ser interpretado de otra manera. De tal manera que un poema le ocurre eso. Quien lo lee lo transforma, quien lo traduce lo transforma. Hay quien dice que la poesía no se puede traducir, porque unos idiomas no son equivalentes a los otros, aunque se hace constantemente ese tipo de traducciones. En fin, el libro es un libro de mucha conversación, de mucha indagación, que, en fin, hay que leerlo más que comentarlo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, efectivamente, o sea, el libro es un ensayo dialogado, pero aunque en él se tratan temas, como hemos dicho, de tipo social, de tipo existencial, en fin, de temas que preocupan siempre al ser, la condición humana en general, está trufado, ¿no?, por utilizar así una palabra, con un ámbito poético, porque como somos poetas, pues no lo hemos podido evitar y además nos lo planteamos así. De hecho, hay alguna licencia incluso, ¿no? Es decir, es un discurso conversacional, pero siempre está presente la poesía. Y es algo que nos surgió así, de esa forma. Voy a leeros un fragmento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de qué tipo de contenidos, aunque no es tampoco significativo porque los hay de todo tipo, como él dice, y no es por ánimo de hacernos promoción tampoco, pero es imposible saber de qué va si no se lee de arriba abajo, tampoco es tanto, son 100 páginas. Bien, un fragmento que yo recogí en uno de los planteamientos que es conversacional, planteo temas, él responde, que me va a responder, es así, es un diálogo, es un diálogo. Por ejemplo, un fragmento que bueno, estoy aquí constante, página 32 del libro, digo yo ahí. Recuerdo ahora un excelente reportaje de Javier Goma sobre la vocación literaria, raptado por las musas, en El País, Babelia, agosto de 2013, donde se hacía la siguiente pregunta. Javier Goma se hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué determinadas personas dedican sus mejores energías a producir algo que nadie les ha pedido? Allí hablaba de visio y misio, visión y misión, como los dos componentes de la vocación literaria y artística en general, también filosófica. Esta visio permite a algunas personas formarse una imagen recompuesta
del puzzle que es la realidad que se nos presenta, de lo caótico y fragmentario que es el mundo. Quien alcanza esta idea del todo, añade Goma, citando ahora al gran Rafael de Urbino, siente dentro de sí el apremio de producir un objeto que la incorpore. Poiesis es la poiesis. Sea este un cuadro, un poema, una sinfonía, una escultura o un sistema filosófico, y le da soporte para evitar así que se pierda en la corriente del tiempo. Bueno, es solo un ejemplo de una de las cuestiones que aparecen en nuestras conversaciones.